Tormenta tiroidea. Los expositores son Álvarez Valareso Ricky James, María José Ciña Díaz, Cacarín Simba Juan Carlos y mi persona Marjorie Michelle Serrano Cuji. Gracias a la tutoría del docente Dr. Roberto Eduardo Aguirre Fernández. Bien, ¿qué es la tormenta tiroidea? La tormenta tiroidea es una enfermedad rara y potencialmente mortal caracterizada por manifestaciones clínicas graves de tirotoxicosis. Puede precipitarse por la interrupción abrupta de los fármacos antitiroideos o por un evento agudo como una cirugía tiroidea o no, un traumatismo, una infección, una carga aguda de yodo o un parto. Dentro de los factores de riesgo está que, aunque la tormenta tiroidea puede desarrollarse en pacientes con hipertiroidismo no tratado de larga duración, como lo puede ser la enfermedad de Graves, un bocio multinodular tóxico o un adenoma tóxico solitario. A menudo es precipitada por un evento agudo, como había mencionado, puede ser por una cirugía tiroidea o no, por trauma, por infección, por la interrupción de los medicamentos antitiroideos y el acceso deficiente a la atención médica involucran factores de riesgo que pueden ser precipitantes para desarrollar una toxicidad. Dentro de las características clínicas está que los pacientes con tirotoxicosis grave y potencialmente mortal suelen presentar una exageración de los síntomas habituales del hipertiroidismo. ¿Cuáles son los síntomas y signos? Bien, dentro de los síntomas cardiovasculares en muchos pacientes, incluyendo taquicardia a frecuencias que pueden superar los 140 latidos por minuto o una insuficiencia cardíaca congestiva, además de presentar agitación, ansiedad, delirio, psicosis, estupor o el coma. Estos son comunes como características clínicas de una tirotoxicosis y muchos los consideran esenciales para el diagnóstico. El examen físico puede revelar un bocio o una oftalmopatía, que es característico en presencia de la enfermedad de Graves, como podemos observar en la imagen, un retraso palpebral, temblor de manos y piel caliente y húmeda. Dentro de los hallazgos de laboratorio, todos los pacientes con hipertiroidismo primario, incluidos los pacientes con tormenta tiroidea, tienen concentraciones bajas de TSH y altas de T4 o de T3 libres en sangre. Otros hallazgos de laboratorio en pacientes con tirotoxicosis con o sin tormenta pueden incluir hipercalcemia leve, pruebas de función hepática anormales, leucocitosis o leucopenia. Dentro del diagnóstico de la tormenta tiroidea se basa en la presencia de síntomas graves y potencialmente mortales. En 1993, Burch y Waterfield introdujeron un sistema de puntuación que utiliza criterios clínicos precisos para la identificación de la tormenta tiroidea. Es decir, dentro de estos criterios, una puntuación de 45 más es muy sugestiva de una tormenta tiroidea, mientras que una puntuación inferior a 25 hace que la tormenta tiroidea sea poco probable. Además de ello, tenemos las pruebas de función tiroide y la determinación de la etiología. Dentro de las pruebas de función tiroidea, TSH, deben evaluarse en todos los pacientes en quienes exista una sospecha clínica de una tormenta tiroidea, como lo puede ser presencia de bocio, disfunción cardiovascular, alteración del estado mental, fibrilación auricular, antecedentes de la terapia con medicamento, antitiroides para el hipertiroidismo, cirugía tiroidea, entre otros. Dentro de la determinación de la etiología,
La mayoría de los pacientes con tormenta tiroidea tienen enfermedad de Graves y algunos tienen adenoma tóxico o bocio multinodular tóxico. La medición de anticuerpos del receptor de tirotropina o la determinación de la captación de yodo radiactivo pueden distinguir la enfermedad de Graves de otras causas de hipertiroidismo. Además de ello, tenemos las pruebas de función tiroide y la determinación de la etiología. Dentro de las pruebas de función tiroidea, TSH, deben evaluarse en todos los pacientes en quienes exista una sospecha clínica de una tormenta tiroidea, como lo puede ser presencia de bocio, disfunción cardiovascular, alteración del estado mental, fibrilación auricular, antecedentes de la terapia con medicamento, antitiroides para el hipertiroidismo, cirugía tiroidea, entre otros. Dentro de la determinación de la etiología, la mayoría de los pacientes con tormenta tiroidea tienen enfermedad de Graves y algunos tienen adenoma tóxico o bocio multinodular tóxico. La medición de anticuerpos del receptor de tirotropina o la determinación de la captación de yodo radiactivo pueden distinguir la enfermedad de Graves de otras causas de hipertiroidismo. En cuanto al manejo del ABC en pacientes con tormenta tiroidea, implica priorizar los aspectos críticos de la atención inicial para estabilizar el paciente antes de abordar directamente el problema tiroideo. El enfoque incluye A, que sería la vía aérea, B, respiración y C, circulación. En el A, sería evaluar la vía aérea, como determinar si hay compromiso respiratorio debido a alteraciones neurológicas, edema pulmonar o insuficiencia respiratoria. O también como otro punto sería asegurar la vía aérea si es necesario, como la intubación endotraqueal si el paciente presenta alteraciones graves del estado de conciencia, como coma o estupor o hipoxia significativa. En el B, que sería la respiración, utilizar oxigenación, administrar oxígeno suplementario para mantener una saturación de oxígeno normal. Ventilación, tratar posibles complicaciones respiratorias asociadas como edema pulmonar o insuficiencia respiratoria que puede ocurrir en casos graves. El C, que se trata sobre la circulación, sería monitorizar signos vitales, evaluar la presión arterial, frecuencia cardíaca y presión periférica. También sería tratar arritmias, las taquiarritmias como la fibrilación auricular son frecuentes y se utilizan beta bloqueadores como el propanolol, ya sea por vía oral o vía intravenosa, para controlar la frecuencia cardíaca, siempre que no haya contraindicación como en la insuficiencia cardíaca descompensada. También sería reanimación con líquidos por vía intravenosa, administrar líquidos isotónicos como la solución salina para corregir la deshidratación secundaria al aumento del metabolismo. Evaluar signos de choque. Si el paciente muestra hipotensión refractaria, considerar el uso de vasopresores. El tratamiento del paciente, existen las opciones terapéuticas para la tormenta tiroidea y se amplían respecto a las utilizadas para el hipotiroidismo no complicado y a menudo se utilizan fármacos adicionales como los glucocorticoides y una solución de yodo y los fármacos estándar se administran en dosis más altas y con dosificación más frecuente. El régimen terapéutico suele constar de varios medicamentos, cada uno de los cuales tiene mecanismos diferentes, como los beta bloqueantes, que sirve para controlar los síntomas y signos inducidos por el aumento del tono adrenérgico, una tianidamida para bloquear la síntesis de nuevas hormonas, solución de yodo para bloquear la liberación de hormona tiroidea, un agente radiocontraste yodado para inhibir la conversión periférica de T4 a T3. También utilizar glucocorticoides para reducir la conversión de T4 a T3, ya que promueve la estabilidad vasomotora, posiblemente reduce el proceso autoinmune de la enfermedad de graves y posiblemente tratar una insuficiencia suprarrenal relativa asociada. Y los secuestradores de ácidos biliares, estos ayudan también o pueden ser beneficiosos en casos graves para disminuir el reciclaje enterohepático de la hormona tiroidea. En cuanto a los betabloqueantes, son esenciales para tratar la tormenta tiroidea o la tiroxicosis graves, ayudando a controlar la frecuencia cardíaca y la presión arterial. El más común utilizado es el propanolol, administrado en dosis ajustadas para estabilizar al paciente. Sin embargo, su uso no es exento de precauciones, están contraindicados en pacientes con insuficiencia cardíaca aguda descompensada con difusión sistólica, ya que va a reducir la
frecuencia cardíaca y podría causar una hipotensión grave al afectar el gasto cardíaco. También se deben utilizar con cuidado en personas con asma, enfermedad pulmonar obstructiva crónica o enfermedades vasculares. En estos casos pueden emplearse betabloqueantes cardioselectivos como el metoprolol o el atenolol, pero bajo estricta supervisión. Si los betabloqueantes están contraindicados, como en pacientes con asma grave, los bloqueadores de los canales de calcio, como el diltiazem, son una alternativa para controlar la frecuencia cardíaca y el manejo de estos medicamentos debe ser personalizado, considerando los riesgos y las condiciones subyacentes del paciente. Como primer medicamento tenemos el propanolol, que inhibe la conversión de T4 a T3 en dosis altas. Este se administra tanto por vía oral como intravenosa y sus dosis son por vía oral de 60 a 80 miligramos cada 4 a 6 horas y la administración intravenosa solo debe realizarse en entorno donde se pueda monitorear la hemodinámica y sus dosis es de 0,5 a 1 miligramos en 10 minutos, seguida de 1 a 2 miligramos cada pocas horas. Las precauciones que se debe tener con este medicamento en sí sería un monitoreo hemodinámico para evitar la hipotensión o empeoramiento de la insuficiencia cardíaca. Y durante la transición de intravenoso a oral, garantizar la eficacia antes de suspender la vía intravenosa. El esmolol puede ser una opción razonable si no se sabe con certeza si se tolerará un beta bloqueante, ya que una vez suspendido, la duración de acción es muy corta y debe administrarse en entorno controlado. La ventaja de esta es que es de acción corta y ajuste rápido. Sus dosis van dosis carga de 250 a 500 microgramos sobre kilogramos, seguida de una infusión de 500 a 100 microgramos kilogramos sobre minuto. Y en guías japonesas que también nos mencionaba el artículo, es de 1 miligramo sobre kilogramos en 30 segundos, luego de 150 microgramos kilogramos sobre minuto. La dosis se ajusta en función a la frecuencia cardíaca y estos regímenes permiten una rápida titulación ascendente o descendente del fármaco para lograr el bloqueo beta adecuado y minimizar las reacciones adversas. Recomiendan el esmolol sobre el propranolol en pacientes con insuficiencia cardíaca debido a su perfil de seguridad. En las tionamidas, esta se menciona que en pacientes con tormenta tiroidea o tiroiditis grave comenzamos el tratamiento de inmediato con el propiltiuracilo o el mitamizol. Y las tionamidas bloquean la síntesis de nuevo de la hormona tiroidea en el transcurso de unas 2 horas después de la administración. Sin embargo, no tiene efecto sobre la liberación de la hormona transformadora de la glándula tiroides y actúan en 2 horas, pero no afectan las hormonas ya formadas. Elección la elección del tratamiento se sugiere el uso del propiltiuracilo para el tratamiento agudo de la crisis tiroidea potencialmente mortal en la UCI, donde se puede administrar regularmente cada 4 horas y se prefiere el uso del propiltiuracilo sobre el metamizol debido al efecto del PTU de disminuir la conversión de T4 a T3 y los niveles de T3 disminuyen aproximadamente un 45% entre las 24 horas posteriores de la administración del propiltiuracilo. Pero no solo, pero solo entre 10 y 15% dentro de las 24 horas posteriores del uso del metamizol. Y como un punto importante, los pacientes que comienzan a tomar propiltiuracilo en la UCI deben pasar a tomar metamizol antes de la alta hospitalaria. Como primer punto vamos a tener la dosificación inicial y de administración, teniendo como primer fármaco el propiltiuracilo. Este va a ser un medicamento esencial en el tratamiento de la tormenta tiroidea, debido a su doble mecanismo de acción que va a inhibir la síntesis de hormona tiroidea, a bloquear la organificación del yodo y reducir la conversión periférica de T4 a T3, lo que hace especialmente útil en situaciones agudas. La dosis inicial recomendada va a ser de 200 a 250 miligramos cada 4 horas, aunque en casos graves puede administrarse una dosis de carga entre 500 y 1000 miligramos. Según las directrices de la Asociación Estadounidense de la Tiroides, su administración es generalmente por vía oral, pero también puede administrarse a través de sonda nasogástrica o en formas rectales, como enemas o supositorios. Los enemas han demostrado una mejor biodisponibilidad que los supositorios, logrando niveles séricos más rápidos y efectivos. Aunque el propiltiuracilo es altamente eficaz en situaciones agudas, su uso prolongado se limita debido a su mayor riesgo de hepatotoxicidad en comparación con el metimazol, por ejemplo. Seguidamente vamos a tener el metimazol. El metimazol es el tratamiento de elección para el manejo del hipertiroidismo y tiroxicosis grave en situaciones no críticas. Gracias a su mayor duración de acción, menor frecuencia de administración y perfil de seguridad superior en comparación con el propiltiuracilo, vamos a tener que no va a tener tantas consecuencias a largo plazo.
Su dosis inicial va a ser de 20 miligramos cada 4 o 6 horas, y aunque tarda más en reducir los niveles de T3 sérica, en comparación con el propiltioracilo, va a tener un menor daño hepatotóxico, lo que lo hace ideal para el manejo prolongado. En Japón, por ejemplo, el metimazol intravenoso va a estar disponible para casos de intolerancias a las formas orales o rectales, ya que esta opción allá la consideran la idónea, a diferencia de Estados Unidos que no se encuentra disponible. Seguidamente tenemos el caso de los pacientes intolerantes a las tionamidas. Algunos pacientes pueden presentar efectos adversos severos asociados al uso de tionamidas, como agranulocitosis, hepatotoxicidad o reacciones alérgicas graves, lo que hace imposible continuar el tratamiento. En estos casos, la interrupción abrupta de las tionamidas puede precipitar una crisis tiroidea, particularmente en pacientes con enfermedad de Graves. La tiroidectomía se convierte en el tratamiento de elección definitivo, especialmente en casos críticos. Sin embargo, si el paciente está demasiado inestable para someterse a cirugía inmediata, se puede considerar el uso temporal de una tionamida alternativa bajo un control estricto de granulocitos y función hepática. En situaciones extremas, la plasmaferesis se ha utilizado para eliminar las hormonas tiroideas circulantes y preparar al paciente para una intervención quirúrgica. Además, tenemos que esta es la opción idónea hasta lograr encontrar solución con la cirugía. Seguidamente tenemos el yodo. El yodo juega un papel fundamental en el manejo de la tormenta tiroidea, debido a su capacidad para bloquear la liberación de hormonas tiroideas en cuestión de horas. La preparación más común es la solución de Lugol, la cual va a estar dada por 10 gotas 3 veces al día. Cada gota va a contener alrededor de 6,25 miligramos de yodo y también del método Secchi, que van a ser 5 gotas cada 6 horas con 50 miligramos de yodo por gota. Vamos a ver que se administra al menos una hora después de las tionamidas. Este efecto, conocido como el efecto de Wall-Chekhov, inhibe temporalmente la organificación del yodo en la glándula tiroidea y reduce la producción de hormonas. Sin embargo, este efecto es transitorio y dura entre 10 y 14 días, tras lo cual puede ocurrir un fenómeno de escape, donde la glándula tiroides adopta el exceso de yodo y reanuda la síntesis hormonal, lo que puede exacerbar a una tiroxicosis. Glucocorticoides. En pacientes con características clínicas de tormenta tiroidea, administramos glucocorticoides a una dosis de carga de 300 miligramos. Luego, hidrocortisona, 100 miligramos por vía intravenosa cada 8 horas. ¿Por qué usamos los glucocorticoides? Porque estos reducen la conversión de T4 a T3, pueden tener un efecto directo sobre el proceso autoinmune subyacente y además tratan la reserva suprarrenal limitada potencialmente asociada. Otras terapias serían la colestiramina, ya que las hormonas tiroideas se metabolizan en el hígado, donde se conjuga con el glucurónido y sulfato, y los productos de conjugación se excretan en la bilis. Se ha descubierto que los secuestradores de ácidos biliares, como la colestiramina, a una dosis de 4 gramos por vía oral 4 veces al día, reducen los niveles de hormona tiroidea en pacientes tirotóxicos al interferir con la circulación enterohepática y el reciclaje de la hormona tiroidea. Agentes de radiocontraste yodados, por ejemplo el ácido iopanoico, son potentes inhibidores de la conversión de T4 a T3 y la liberación de yodo en cantidades farmacológicas de estos agentes tienen el beneficio adicional de bloquear la liberación de la hormona tiroidea. Se recomienda usarlo entre una dosis de 0,5 a 1 gramo una vez al día. ¿Cómo se va a administrar este medicamento? Pues lo ideal es que el paciente lo ingiera vía oral, pero si es que no puede, se utiliza una sonda nasogástrica y se administra el medicamento para que vaya directamente hacia el estómago. Siguiendo con otras terapias, tenemos el litio, ya que se ocupa para bloquear de forma aguda la liberación de la hormona tiroidea. Sin embargo, su toxicidad renal y neurológica limitan su utilidad. Y finalmente tenemos el uso del láser. Se ocupa la láserferesis, la cual se utiliza cuando la terapia tradicional no ha tenido éxito. Y es una opción para pacientes que no pueden tolerar las tiamidas y en pacientes que se están preparando para una tiroidectomía urgente. La láserferesis elimina las citocinas, los anticuerpos y las hormonas tiroideas del plasma. ¿Cómo es que este procedimiento? Pues es igual a una hemodiálisis. Se conecta el paciente a una máquina, la cual va a través de un láser o de un filtro, va a separar, a limpiar también
las citocinas, anticuerpos y en este caso las hormonas tiroideas del plasma. Y les pongo el ejemplo de un informe de un caso donde una mujer con enfermedad de Graves desarrolló una tormenta tiroidea, no respondió bien al tratamiento ideal, entonces se ocupó la láserferesis y lo cual marcó una mejoría considerable en menos de 3 días, lo que permitió pasar a una tiroidectomía para la terapia definitiva. Gestión posterior. Una vez que hay evidencia de mejoría clínica, como desaparición de la fiebre, resolución de las manifestaciones del sistema nervioso central y cardiovascular, se pueden suspender algunos medicamentos y reducir otros. Se puede suspender el tratamiento a menos que se planee una tiroidectomía en los próximos 10 a 14 días. Los betabloqueantes pueden retirarse, pero solo después de que las pruebas de función tiroidea hayan vuelto a la normalidad. Los glucocorticoides se reducen gradualmente y se suspenden. El ritmo de la reducción depende de la evolución clínica del paciente. El propiltiuracilo, si se administra, se tiene que cambiar a metimazol una vez que la T3 esté disminuyendo y se anticipe la alta hospitalaria, ya que se prefiere el metimazol debido a su mejor perfil de seguridad y mejores tasas de cumplimiento. Muchas gracias por la atención, espero que el video haya sido de su agrado.